Ya, Señor, gracias porque pude asistir a la clase de jóvenes, Señor. Muchas gracias por este día. Y te pido, por favor, que aprendan más de tu palabra, Señor. Y por esta clase, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, profesora Rebe. Bien, vamos a continuar con lo que hemos estado viendo entonces, ¿sabes? Y ahí ya se ve. ¿Sabes? Muy bien, pues vamos a recordar entonces de lo que estaba hablando Pablo aquí en esta carta. Estamos estudiando, para los que nos están acompañando por primera vez, la epístola de Segunda de Corintios. Pablo escribió, obviamente Pablo era el que estaba escribiendo esto y él era víctima de muchos falsos maestros que lo estaban acusando de ser un hipócrita, de ser un falso maestro, de ser un tonto, de que su vida no concordaba con lo que él estaba predicando. Entonces, pues algunas personas podrían decirle, Pablo, es que no amas a la iglesia, por esa razón es que se presenta esta falsa enseñanza tuya, por eso nos quieres dañar, por eso quieres aprovecharte de la iglesia, porque no nos amas. En realidad lo que Pablo estaba haciendo era siempre decirles palabras de amor a la iglesia. Como ya lo vimos en diferentes lugares, Pablo les escribía, ¿por qué? Les quería mostrar cuánto amor tenía, hablaba de diferentes puntos, cómo amaba a la iglesia. Y eso pues le hizo a Pablo hablar con franqueza en algunos sitios. Por ejemplo, aquí en el versículo 11 les dice, queridos amigos corintios, les hemos hablado con toda sinceridad y nuestro corazón está abierto. A ustedes les mencionaba ahí. Porque Pablo lo que quería es que la gente de Corinto supiera cuánto los quería. No hay falta de amor en nuestra parte, pero ustedes nos han negado su amor. En la otra versión dice, no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Mencionábamos las diferencias que mencionamos que hay entre la Reina Valera, ¿se acuerdan de Reina Valera? Y de la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué nos gusta esta traducción? Porque es muy fácil de entender, porque la Nueva Traducción Viviente toma textos incluso más antiguos, más cercanos al original, y por eso pensamos que es una buena versión. No es infalible, obviamente, pero por eso nos gusta esta versión. Este versículo, pues es muy fácil de entender en la Nueva Traducción Viviente, un poco complicado en la Reina Valera. Pablo quizás se sentía con el corazón roto y cuando pues, le escribía esto, esperaba que los corintios lo amaran. Es decir, imagínense un pastor entonces que hace todo por la iglesia, pero la iglesia solo habla pestes de él, solamente dice patochadas de él, solamente dice que es un mal maestro, solamente dice que es un egoísta. Entonces, obviamente, el pastor se podría sentir como en esta imagen les pongo, con el corazón destrozado. Pablo les está diciendo eso y les menciona ahora una sección que es bien importante que sepamos, la separación de los incrédulos. ¿Por qué habrá metido Pablo esta sección justo en el pasaje en el que estamos hablando? Nosotros hemos escuchado y leído un montón de veces del yugo desigual y de que no se una un cristiano con una no cristiana o una cristiana con un no cristiano, pero nos empecinamos y decimos, sí, lo vamos a hacer y yo lo voy a cambiar y todo el show. Bueno, no solamente habla de eso, o tenemos que preguntarnos si también habla de eso este pasaje. Entonces, lo que tenemos que recordar es por qué Pablo está escribiendo esta carta. Vamos a recordar qué es lo que menciona estos versículos. Entonces, nuestro pasaje para los que traen Biblia es Segunda de Corintios. Estamos en el capítulo, ¿recuerdan? Versículos. Ahorita el 14 en adelante, ¿sale? Entonces, Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 14 en adelante, mucho más adelante en sus Biblias, casi como a los 3/4 de sus Biblias. Pablo le menciona a los corintios, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente, como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El versículo 1 del capítulo 7 nos menciona lo siguiente. Queridos amigos, ya con todo lo que acabamos de ver en estos versículos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo y espíritu, perdón, y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Lo que está diciendo Pablo aquí es lo siguiente. Como ya les mencionó algo previamente, ya les dijo a ellos, vamos a poner color de lápiz acá, ya les dijo que
Los falsos maestros estaban hablando mentiras de Pablo, los falsos maestros estaban diciendo cosas engañosas de Pablo. Pablo les demuestra que en realidad son amados. Y al ser amados, Pablo les mete esta sección en la cual les dice, sepárense de los incrédulos, sepárense de aquellas personas que no pertenecen al mismo mundo que ustedes. Y en el versículo 1 del capítulo 7 les da una razón y simplemente les dice, a los corintios, ya que tenemos estas promesas, lo que tenemos que hacer es limpiarnos, separarnos de esas personas inmundas para alcanzar esas promesas de Dios. Entonces, el texto no está tan complicado de leer. Nosotros lo leemos y se nos dice que nos separemos. Pero, ¿qué quiere decir eso, Pablo? ¿Qué quiere decir que no tengamos amigos que no son cristianos? ¿Qué quiere decir que no tengamos negocios con los que no son cristianos? ¿Quiere decir que no nos casemos con los que no son cristianos? ¿A qué se refiere Pablo con sepárense de aquellas personas inmundas? Entonces, la clase de hoy, para entender esto, pues va a ser como una introducción a este pasaje, para que la siguiente sesión ya abordemos el pasaje. ¿Sí me estoy explicando o no? Entonces, el hablar no se asocian íntimamente. Más hay que levantar aquí eso. No se asocian íntimamente con los que son incrédulos. ¿A qué se refiere Pablo con esa asociación íntima? ¿Solo se refiere al matrimonio o se refiere a otra cosa? Todos nosotros hemos tenido amigos que no son cristianos, entonces, ¿este pasaje me prohíbe hablar con esos cristianos o a qué se refiere? Tenemos entonces que recordar algunas cosas para poder entender. Repito, esta es la parte 1 de 2 que nos va a tomar entender este pasaje, ¿sale? Entonces, la primera parte, pues tenemos que tomar una introducción y recordar algo que Pablo ya mencionó en pasajes previos, pero que la Biblia también nos recuerda. Sabemos que el cristiano le pertenece a Jesús y que es totalmente opuesto al mundo en el cual vivimos, el mundo que es controlado por Satanás, ¿ok? Entonces, Dios le dio autoridad a Satanás de controlar este mundo. Obviamente, Satanás siempre hace las cosas con permiso de Dios, como lo vemos en el libro de Job, pero son mundos diferentes. Nosotros como cristianos le pertenecemos a Dios. Cuando los líderes religiosos se acercaron a Jesús, Jesús los regañó y les dijo, ustedes son como su padre, el diablo. Es decir, nosotros no podemos ser huérfanos espiritualmente. O tenemos un padre que es Jesús, o tenemos un padre que es el diablo. A alguno de los dos le pertenecemos. Entonces, en la humanidad se puede dividir aquellas personas que le pertenecemos a Cristo y aquellas personas que no le pertenecemos a Cristo. Eso lo tenemos claro. ¿De qué depende esa pertenencia? De que nuestro corazón haya sido transformado por Cristo, es decir, de que nuestra salvación se haya alcanzado. Y eso significa que nosotros hemos conocido de Cristo, saber que vivió, saber que vino del cielo, saber que murió en la cruz, saber que resucitó, saber que va a venir por nosotros, que Él es Dios, es conocer a Cristo. Si nosotros creemos en ese Cristo que primero conocemos, nos dice la Biblia que somos hechos una nueva criatura, como Pablo ya lo mencionó en el capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Toda aquella persona que ha puesto su fe en Cristo, nos dice la Biblia, es una nueva creación, le pertenece ahora a Cristo. Ahora nosotros somos de una naturaleza diferente, totalmente apartada de las personas que no han conocido a Cristo. ¿Estamos entendiendo eso? ¿Qué es lo que pasa mientras vivimos en este mundo? La Biblia nos dice ahí en 1 de Juan 2, 15 y 16. ¿Alguien se acuerda de este pasaje? No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, del Padre, sino del mundo. A Satanás se le hizo el regente, el gobernador de este mundo, así como lo conocemos. El sistema del mundo se opone a Dios, ¿sí? Nosotros le pertenecemos a Dios, por lo tanto el mundo se nos va a oponer a nosotros. Y si nosotros amamos a este mundo que nos dice la Biblia, que es un pecado, porque aquí Juan nos dice, no ames, es un mandamiento, no le des tu corazón al mundo. Y si nosotros no entendiéramos eso, pues Juan nos explica, porque todo lo que hay en el mundo son tres cosas: los deseos de los ojos, lo que tus ojos quieren ver; los deseos de la carne, lo que tu carne quiere hacer; y la vanagloria de esta vida no provienen de Dios. Jesús fue probado, fue tentado en esos tres aspectos. Es decir, Jesús nos entiende, porque todas las tentaciones, todas las opciones que tenemos nosotros de pecar, se asocian en esta parte. Entonces, vamos entendiendo ahí totalmente. ¿Como cristianos podemos armar el mundo?
¿Como cristianos podemos amar al mundo? No. ¿El mundo nos va a amar a los cristianos? No, ya lo dijo Jesús en Juan 15:18, nos dice, si a mí me han aborrecido, a ustedes también los van a aborrecer. Entonces, es de esperarse que seamos de naturalezas diferentes nosotros. Eso es algo que ya sabemos. Ahora, Santiago en otro pasaje nos dice, adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, ¿qué dice aquí? Se hace enemigo de Dios. Aquí no puedes estar con medias tintas. O le perteneces a Dios o ya dijimos le perteneces a Satanás. Nosotros estamos enfocados en el reino celestial, o deberíamos estar enfocados, mientras que la gente que no conoce a Dios está enfocada en las cosas del mundo. Y Santiago, ¿qué es lo que nos dice? Ustedes no pueden convertirse en amigos del mundo. Es decir, a esto no le pueden decir amigos, porque son hijos de Satanás. Ya dijimos, no hay huérfanos espirituales. Entonces, en nuestra cabeza, ¿cómo podemos completar lo que nos dice Santiago, lo que nos dice Juan y lo que nos dice Pablo en este pasaje? Es pecado, por lo tanto, tener un amigo que no es cristiano. Es pecado andar con una persona que no es cristiana. ¿A qué se refiere? Si aquí nos dice, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios, digo, no, pues Dios es mi padre, yo no puedo ser amigo del mundo, entonces, pues quizá me voy a apartar a un monasterio ahí en las montañas, me voy a ir a perder en una cueva, no voy a tener contacto con otras personas, solamente con los que son cristianos. Es más, algunas personas podrían decir, yo ya estoy casada o casado, pero mi esposo no es cristiano, entonces me divorcio porque la Biblia dice que no puedes tener amigo a alguien del mundo. Entonces significa que si yo ya creí en Cristo y mi esposo no, o mi esposa no, me tengo que divorciar. ¿A eso se refiere este pasaje? ¿O se referirá incluso a no seguir la gran comisión? No, porque la Biblia nos dice, vayan por todo el mundo y hagan discípulos, enseñen lo que yo ya les enseñé al mundo. Por lo tanto, no podemos pensar que las primeras dos opciones son de lo que está hablando la Biblia. Pero entonces nos queda la duda, ¿de qué está hablando? Si Jesús fue criticado, ¿por qué? Por ser amigo de publicanos y pecadores. Es decir, si Jesús veía a una persona despreciable, una persona que pecaba y pecaba y pecaba y le robaba dinero a los demás, a los judíos, una persona que pecaba y tenía pecado sexual con otras personas que querían adorar a un Dios falso, o las prostitutas, Jesús se juntaba con esas personas y los líderes religiosos lo tachaban de, es que tú eres amigo de los peores, de los más sucios, de los más pecadores, tú eres amigote. ¿Y Jesús qué les respondía? Pues los sanos no necesitan a un médico, los enfermos son los que necesitan un médico. Entonces tú como cristiano o como cristiana, si quieres entender el pasaje de Segunda de Corintios, significa que te vas a apartar totalmente y que a tus amiguis que tienes ahí en la escuela, que no son cristianas, los vas a hacer a un lado, o mejor vas a hacer una influencia para ellas y ellos, en los cuales puedan ver a Cristo reflejado, para que puedas llevar a cabo la gran comisión de decirle, yo te voy a evangelizar, mi amigo, mi amiga. Pablo incluso lo hizo, ¿se acuerdan? Pablo le dijo, a los que son judíos yo me volví judíos, a los que eran pobres yo me volví pobre. O sea, Pablo veía la oportunidad para poder predicar. Entonces, ¿a qué se refiere el pasaje del capítulo 6 de Segunda de Corintios? Bueno, vamos a ver un poquito de historia. Porque si entendemos esa historia, después entenderemos bien el pasaje, pero si me metía directo al pasaje, quizá no lo entenderíamos como Pablo lo tenía en mente. Y recuerden, si hay gente que es buenísima para torcer las escrituras, para inventar pecados, inventar falsedades, inventar mentiras, ¿quiénes somos? Los cristianos. Así que hay que tener cuidado de los cristianos. Por lo tanto, pues no nos vamos a ir con lo que todos los cristianos dicen. Vamos mejor a analizar lo que dicen para ver si va en concordancia con lo que dicen las escrituras. ¿Qué estaba pasando en Corinto? Vamos a hacer un poquito de memoria. En Corinto era un lugar en el que se adoraban ídolos, ¿correcto? ¿Se adoraba a Dios de manera inicial? No, eran paganos. ¿A qué se refiere con paganos? Eran griegos que tenían la influencia de otros griegos y que adoraban un montón de ídolos, la diosa de tal, el dios de tal, 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 tal. Entonces, como parte de la adoración de sus dioses, de sus ídolos, en Corinto había diferentes pecados. Entre aquellos pecados estaba la prostitución. Había prostitutas. Entonces, ellas estaban en el templo y cuando ya llegaba el momento oportuno, bajaban a la ciudad
a seducir a los marineros, a los comerciantes, a los habitantes, para decirles, mira, yo adoro a la diosa o al dios de la fertilidad. Por lo tanto, métete conmigo y lo que puedo yo obtener de ganancias, pues eso va a ser ofrenda para el dios o la diosa. De tal forma que el pecado sexual era tremendo en Corinto. ¿Se acuerdan ustedes de la palabra corintianizar? Que significa meterse con una prostituta. Entonces, los griegos conocían que en Corinto había una cuestión brutal sexual. Entonces, para adorar a sus dioses involucraba sexo. Y eso, pues, es lo que entendía la gente de Corinto. De decir, bueno, voy a adorar a un dios, pues quizá involucre ese mismo culto, como con las prostitutas. ¿Qué otra cosa hacían los sacerdotes de Corinto? Gracias. Los sacerdotes de Corinto lo que hacían era recibir las ofrendas de la gente que iba a adorar. Entonces tenían su templo y en el templo pues mataban un borreguito, mataban un toro, mataban no sé si caballos, no sé qué animales mataban. La cosa es que los sacerdotes pues no se podían comer toda la carne que les llegaba al templo. Por lo tanto, ¿qué tenían que hacer? Pues venderla y la vendían en el mercado. Entonces, ese es lo que Pablo estaba hablando acá. Al menos en el contexto histórico del que estamos hablando en este pasaje, tenemos que recordar que había falsos maestros que estaban hablando en contra de Pablo, que justo en los versículos previos Pablo tuvo que abordar. Otro es el culto pagano. El culto pagano involucraba esa prostitución y esa adoración con animales. Es decir, la gente llevaba sus animalitos, los mataban en el templo, pero pues no se podían acabar los sacerdotes toda la carne. Lo que hacían era llevar toda esa carne de los sacrificios al templo y en el templo la gente la compraba más barata, porque era pues carne que le sobró ahí de la adoración a los ídolos. Entonces, Pablo en el capítulo 8 de Primera de Corintios habla sobre esto y en el capítulo 10, Pablo entonces pues habló sobre estas cuestiones de conciencia. Y a grandes rasgos, ¿qué tenemos que recordar para entender nuestro pasaje de hoy? Es que Pablo les estaba diciendo, miren, ustedes van a ir al mercado y quizá en el mercado encuentren carne. Ni pregunten, por cuestiones de conciencia, no pregunten si fue ofrecida a los ídolos, no, solamente ya se las ofrecieron a alguien. Oye, mi amigo, te invito a comer, vente a comer tú cristiano. Entonces, ibas a comer esta carne que quizá fue ofrecida a los ídolos, quizá no fue ofrecida a los ídolos, no sé, pero me la como, porque yo sé que un ídolo no es nada. Yo sé que detrás de un ídolo hay un demonio, pero el ídolo no representa nada. Si la gente quiere adorar ese buró, pues lo va a adorar. ¿Pero qué representa ese buró? Pues nada. Entonces, si alguien le ofreció carne a ese buró, no me voy a preocupar porque pues al final es carne, Dios bendijo los alimentos, del Señor es la tierra y su plenitud. No preguntes, les dice Pablo, no te preocupes, te llevas con esa persona, es tu amigo, entonces vas a tener convivencia, te va a invitar a comer y puedes comer de esa carne. Pero si alguien te dice, oye, esa carne fue sacrificada a los ídolos, ahí Pablo les decía, ten cuidado, porque si alguna persona te ve a ti comer de esa carne que fue sacrificada a los ídolos y en su conciencia todavía está este culto pagano, todavía Rebeca está saliendo de la adoración a Apolos y yo, Mario, me pongo a comer de esa carne, Rebeca, ¿qué va a pensar? Oye, pues entonces puedo seguir con Dios y con la carne de los ídolos y yo haría tropezar a Rebeca. Pero si yo estoy solo, Rebeca no me ve, yo estoy solo, ¿puedo comer de esa carne? Pablo te dice, sí puedes comer. Entonces, lo que da a entender Pablo acá es que puedes tener amistad con otras personas que adoran a otros dioses. La respuesta es sí. ¿Ustedes como cristianos pueden tener amistad con otros que no son cristianos? Sí. ¿Con qué fin? Que conozcan exactamente, no hacerlos tropezar, no hacer tropezar a mis hermanos, no hacer tropezar a los no cristianos y que ellos sepan que mi vida es diferente. Entonces, esa parte es la que tenemos que recordar. Cuando Pablo les menciona entonces aquí en el pasaje de 2 de Corintios 6, no se unan en yugo desigual, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Porque ¿qué comunión tiene Dios, Jesús con Belial o Satanás? Tiene en mente un pasaje de Deuteronomio 22:10. Si nosotros abrimos nuestras Biblias en Deuteronomio 22:10, son una serie de mandatos que no tienen nada que ver con el matrimonio, no tienen nada que ver con el noviazgo, no tienen nada que ver con los negocios, tiene que ver con la vida diaria. Incluso en un pasaje te dice que si construyes una casa, le hagas una cerca para que alguien no se caiga y te culpen a ti después.
te dice cómo vas a plantar tu viña, te mete este pasaje y así como que sigue, como que es un pasaje, así una ley, otra ley, otra ley, otra ley, otra ley, y entre esas leyes está esto. ¿Por qué Dios mandó eso? Porque miren, cuando la gente de Israel hacía su cosecha, pues tenían que hacer surcos en la tierra, y para hacer los surcos en la tierra utilizaban animales. Entonces, al poner unos animales, pues podían poner un buey con un buey, un toro con un toro, los unían con ese yugo, que el yugo es como una madera que lleva un gancho y al ir avanzando estos animales, pues ese gancho abre la tierra para que después se siembre ahí. ¿Sale? Eso lo entendemos fácilmente. Hoy, pues se puede hacer con los tractores. Los tractores tienen discos que te van abriendo la tierra, pues es mucho más fácil echar la semilla. Pero en ese tiempo no. Ahora, ¿tiene la misma fuerza un toro que un burrito? No, por eso entonces Dios mandó en la Biblia, no ares con un buey y un burro unidos al mismo yugo. El burro se va a querer ir para allá y el buey para allá. El buey va a jalar con una fuerza y el burrito va a jalar con otra fuerza. Por lo tanto, vas a estar lastimando a los animales. A uno le vas a sacar llagas, otro va a estar luchando. Ay, ponte buzo, vamos a la misma dirección, pero su naturaleza es diferente. ¿Sabes? Ese es el punto que Pablo toma desde Deuteronomio y lo pasa aquí a Segunda de Corintios. Tienes dos naturalezas diferentes. Tú, cristiano, tienes una naturaleza santa, mientras que el no cristiano tiene una naturaleza diabólica. Tú, cristiano, eres apartado por Dios y tienes tus ojos en las cosas de arriba, mientras que esta persona las tiene en las cosas de abajo. Pero no hemos resuelto nuestra pregunta. ¿A qué se refiere este pasaje? Encontramos un montón de imágenes en internet, ¿sale? Y obviamente, pues los cristianos siempre te dicen, es que no puedes tener un novio cristiano. ¿Es claro lo que nos dice este pasaje? ¿Que no puedes tener un novio cristiano o una novia cristiana? La verdad, no. Porque en ese tiempo ni siquiera había noviazgo. En ese tiempo, yo tengo un hijo, tú tienes una hija, oye, casamos a nuestros hijos, ¿no? Así se casaban, no eran novios. Ya después el hombre trabajaba, hacía la casa y ya le decía, ahora ya estoy listo para casarme, traía a su mujer y ya se casaban. Así funcionaba en ese tiempo, no como el noviazgo ahorita, de te me declaro y después somos novios y nos casamos y te pido, nada de eso. Entonces, Pablo tenía eso en mente. Si nosotros buscamos en internet, pues vamos a encontrar imágenes bonitas de cristianos que lo hicieron. No te unas en yugo desigual. A veces es tan obvio lo que va a pasar. Miren, aquí dice el cactus, prometo jamás lastimarte y el globo ahí va. Y dice, bueno, obviamente está hablando de algo similar. Sí, pero ya sabemos lo que va a pasar. Cuando se den su primer abrazo, ¿qué va a pasar con la globita? Lo se va a ponchar. Tal vez el cactus no tenía la intención de hacerlo, pero su naturaleza es diferente. Y así podemos encontrar un montón. Si un pescado se enamora de un pajarito o una pajarita, pues ¿dónde van a vivir? ¿Dónde van a poner su casa? Son naturalezas diferentes. Y es cierto. Miren este otro dibujo que encontré. El yugo desigual, ¿cómo lo interpreta la gente? Algunos dicen, tú vas a irte hacia Cristo, mientras que tu pareja va a tener los ojos en el mundo. Eso concuerda con lo que acabamos de ver. Ambos cansados de peleas y discusiones, de jalar en direcciones contrarias, entonces pues se terminan cansando. Tu pareja destruye tu vida porque al final pues uno va a ganar, te va a dar una patada y te dice, yo me voy a ir hacia donde yo quiero, si tú quieres, vente conmigo. Tú deshonras a Dios y él vuelve a su lugar, el mundo. Entonces, claro que habla esto de una relación personal, pero ¿a qué se refiere? Repito, está hablando de que no puedes tener negocios, no puedes tener familia, no puedes tener un novio, no puedes tener socios, no puedes tener amigos. ¿A qué se refiere? Esto lo saqué de un comentario y como cristianos, pues lo que tenemos que hacer es analizarlo. No solamente irnos con respecto al noviazgo, porque ustedes ven claramente aquí que hable de noviazgo Pablo. No. ¿O está hablando de matrimonio Pablo? No. ¿A quién le está hablando? A una iglesia con falsos maestros. A una iglesia que está atacando a su pastor. A una iglesia que tiene amigos que sacrifican a los ídolos, a una iglesia que tiene amigos que comen carne ofrecida a los ídolos, a una iglesia que todavía va a adorar a esos ídolos. A esa iglesia que Dios salvó de Corinto, le está escribiendo Pablo. Entonces, lo que tiene en la mente Pablo es lo siguiente: los falsos maestros estaban ávidos por mezclar al pueblo de Dios con los adoradores paganos, porque tal cosa dificulta el evangelio. Esto es lo que prohíbe el texto. Entonces, vamos a entender aquí a qué nos estamos refiriendo. Porque, repito, si hay gente que inventa pecados,
Somos los cristianos. A mí me pasó una vez que estaba yo en el seminario platicando con alguien y no sé qué yo dije de alguna persona porque pasó algo y yo dije, seguro fue esa persona. Y la otra con la que estaba hablando, que yo pensaba que era una cristiana muy madura, me dijo, no peques, que pensando que esa persona pecó. Y yo, ay, sí, dejé de pensar eso. Pero luego me puse a pensar, ¿dónde dice la Biblia que pensar que alguien pecó es pecado? ¿O sí lo dice la Biblia? No. Tal vez acusar a alguien o tal vez castigar a alguien, pero pensar que alguien pecó, ¿dónde dice que es pecado? Pues yo no sé, pero le creí en ese momento. Los cristianos, repito, inventan cosas. Entonces, hay gente que te va a decir, a fuerza, Pablo está hablando del matrimonio acá. Bueno, podemos incluir al matrimonio ahí, pero vamos a decir entonces que por eso no podemos tener ninguna relación con los demás. Ya dijimos que eso no es lo que nos mencionan otros pasajes de las Escrituras. Entonces, lo que Pablo está mencionando acá, y para que lo entendamos bien, es esto. No mezclar al pueblo de Dios, al sacerdocio santo, a la gente santa, a la gente redimida, con adoradores paganos. Eso es lo que está teniendo Pablo en su mente. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Qué problema había? Chequen esto y les puse esta imagen porque va muy en relación con lo que vimos en Timoteo. Satanás, repito, trabaja dentro de la iglesia. Y miren lo que menciona MacArthur, esto lo puso MacArthur. Infiltrarse en las iglesias bajo el disfraz de tolerancia y la cooperación es uno de los estratagemas favoritos de Satanás. Pongamos atención a lo que nos dice, y digo, MacArthur se puede equivocar también, ¿eh? Pero analicemos nosotros el texto. Y nos está diciendo acá, si Satanás se mete en las iglesias bajo el disfraz de tolerancia de, no, ¿cómo vas a rechazar a un matrimonio lésbico gay? ¿Cómo vas a rechazar a esta persona? Lo tienes que aceptar. Y si no lo aceptas, eres intolerante. Satanás entonces se mete en la iglesia con el disfraz de tolerancia para decir pueden seguir pecando y pecando y pecando. Y miren lo que pasa. Quiere más unirse a la iglesia que pelear contra ella. Nosotros pensaríamos que las armas de Satanás son me levanto contra la iglesia y la ataco y la ataco y la ataco. Pero ¿cuál es el resultado que nos dice un experto? Dice, cuando viene contra la iglesia, esta se hace más fuerte. Cuando la iglesia recibe ataques de Satanás, la iglesia se une. Vamos a orar, mis hermanos, porque tenemos luchas. Vamos a orar y crecemos en la Biblia, en las Escrituras y aprendemos de Dios y nos animamos unos a otros y crecemos unos a otros y doy mi vida por ti, tú das la tuya por mí, porque nos vamos a cuidar. Sabemos que Satanás viene desde fuera contra nosotros. Pero ¿qué tal si Satanás se mete a la iglesia con falsos maestros, con líderes que enseñan lo que les comentaba hace rato? ¿Qué va a pasar en la iglesia? Aquí nos dice, cuando se une a la iglesia, la debilita. Cuando hay falsos maestros, cuando hay enseñanzas falsas de afuera y ya están dentro de la iglesia, ¿ahora qué le pasa a la iglesia? Se hace débil. De eso quería proteger Pablo a la iglesia de Corinto. Entonces Pablo lo que les está diciendo es, toda aquella cuestión espiritual que tú vayas a hacer, no la mezcles con los de afuera. Entonces ahí sí podríamos meter cualquier cuestión espiritual que tú vayas a hacer, ¿cuáles podrías mencionar? Trabajar dentro de la iglesia. ¿Vas a meter a un pagano a trabajar dentro de la iglesia? Vamos a suponer que estás en sala cuna cuidando bebés. ¿Vas a meter a un pagano a cuidar bebés sabiendo que los pueden lastimar? No. ¿Vas a dar clases en la iglesia? ¿Metes a un pagano para que enseñe cosas falsas? No, porque estás en un ámbito espiritual. Te vas a unir a una persona el resto de tu vida con un pagano. No, porque esa persona te va a animar a buscar a Dios, te va a enseñar a buscar a Dios. Tú lo vas a jalar o para que esta persona conozca a Dios. Bueno, la obra Dios la hará, pero esa persona a un ámbito espiritual no la puedes unir. Y eso es de lo que está hablando este pasaje. ¿Sabes? Ya dijimos, tú como cristiano no puedes amar el mundo. Tú como cristiano puedes tener amistad con otras personas del mundo, sí, pero en el ámbito espiritual debes tener mucho cuidado. Noten, no unirse en yugo desigual con los incrédulos en alguna circunstancia, empresa o actividad religiosa o espiritual. Ese es el pasaje central del día de hoy. Mientras los paganos estaban ofreciendo sacrificios y alabanzas a los ídolos, yo podía evangelizarles, yo puedo evangelizarles, yo puedo mostrarles que hay un Dios, que hay un Cristo, que hay un Salvador, que alguien nos puede transformar. Pero aguas, si esa amistad la voy a llevar a un punto espiritual, Pablo es donde nos dice,
ten cuidado. No te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? De eso está hablando. Entonces, la siguiente parte, cuando ya ahora sí abordemos el pasaje, vamos a ver que si tú te unes a una persona en una cuestión religiosa, en una cuestión espiritual, y aún así a sabiendas de esto, tú lo haces, vas a cometer 5 cosas, que son una cosa irracional, una cosa sacrílega, una cosa desobediente, una cosa no provechosa y por último, desagradecida. Entonces, aunque este pasaje es muy conocido en el mundo cristiano, en especial en el noviazgo o en el matrimonio, no solamente habla de eso. ¿Sí me estoy explicando? Si tú a pesar de eso dices, no, Señor, yo me voy a unir a esa persona, ¿por qué? Pues mis razones tendré. Estás cometiendo algo que va en contra de toda la razón. ¿La luz tiene comunión con las tinieblas? No. ¿Lo bueno tiene comunión con lo malo? No. ¿Satanás tiene comunión con Cristo? No. Entonces, ¿tú por qué te quieres unir a alguien en una cuestión espiritual cuando pertenecen a naturalezas diferentes? Entonces, vamos a cerrar con este pasaje nuevamente, ya después de la mega introducción, que no tuvo que ver con el pasaje en realidad. Dice, no se asocien íntimamente, o espiritualmente lo podemos decir, con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Vemos claramente que esto pues no puede pasar, ¿correcto? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tenemos a Dios. Hace muchos años, creo que a mi abuelo le decían, oye, entonces yo me puedo poner en un negocio con un no incrédulo. ¿Qué responderían ustedes con base en lo que vimos hoy? Vas a montar un negocio, vas a poner una tienda. Puedes hacerlo con tu mejor amigo de la infancia, que es católico, tu cristiano. ¿Lo puedes hacer? Sí, el pasaje no te lo prohíbe, pero va a haber cristianos que sí. Va a haber cristianos, ay no, ¿cómo crees? Unirte en cruz, 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 que se vaya el diablo y que venga Jesús, ¿cómo vas a ser socio? Tengan cuidado. Pero ahora va la otra pregunta. ¿Te vas a casar con alguien? Este pasaje que te dice, que no te asocies como íntimamente. Entonces, toda empresa, todo proyecto, todo ministerio, toda cuestión espiritual, debes hacerlo con gente de tu naturaleza. ¿Y quién es tu naturaleza? Aquellos que creen en Cristo. Si no lo haces, después vas a estar sufriendo. Y después, ay Dios, ¿por qué me mandaste esto? Pues bueno, tú te lo buscaste, no yo, no te lo mandé yo. Hay gente que se puede desesperar y esto quizá cree más boom en el mundo joven que en el mundo de grande. ¿Por qué? Porque los jóvenes nos desesperamos. Decimos, Señor, ya fui a campamentos, ya oré, ya ayuné, ya fui a la iglesia, ya visité otras iglesias, ya estuve en reuniones y no encuentro pareja. Pero viene esa persona que me ama, me dice, me habla bonito. Pues Señor, tú no te pusiste las pilas, tú no me mandaste lo que yo quería, lo que yo te pedí. Pues bueno, ahí vamos. Ya sabes que toda asociación íntima o espiritual con gente de una naturaleza diferente no va a funcionar. ¿Sabes? Entonces, no prohíbe este pasaje la amistad con el mundo, no prohíbe evangelizar, no prohíbe ser luz, no prohíbe tener amigos, no prohíbe ir a fiestas, no prohíbe bailar, no prohíbe incluso hasta tomar, ni nada de esas cuestiones que los cristianos inventan. No lo hace. Solamente, repito, recordar que tienes una naturaleza diferente. Ahora sí, primero Dios, la siguiente clase abordaremos este pasaje en forma. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Qué enseñanza nos llevamos nada más del día de hoy? Este versículo. Podemos sacarlo como aplicación. Vamos a decir no solamente que haya sido informativo, nos dice, como eres de una naturaleza diferente, como eres de un mundo diferente, como eres de una cuestión espiritual diferente, separada de los demás, ¿qué te dice? Por estas promesas que tienes, límpiate de todo lo que pueda contaminar tu cuerpo o tu espíritu.
La Biblia te dice claramente qué cosas son pecado. No inventes tus pecados. No inventes que todo esto es malo, 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 malo. La Biblia, como joven, te dice, goza la vida, alégrate. Pero sabe que de eso darás cuenta, dice Eclesiastés. ¿Sale? Terminamos en oración. ¿Nos quieres despedir en oración? Ahora sí, la otra Rebeca, por favor. Señor, te damos gracias en esta tarde por permitirnos reunirnos una vez más. Te agradecemos por la palabra que nos han compartido. Señor, te pedimos que tú nos ayudes. Sabemos que hay muchas luchas con los jóvenes, pero te pedimos que tú seas quien nos dirija nuestra vida y si llegamos a convivir con alguna persona que no sea creyente, pedimos que podamos ser de ejemplo para ellos, Señor. En tus manos encomendamos en esta tarde y que tú nos guardes. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Rebe.